Seguimos con los ejercicios del libro décimo y vamos a resolver pues el 6.1. En este ejercicio nos dice analice las siguientes gráficas y nos presentan estas 6 gráficas. Nos dicen las gráficas anteriores son funciones de la forma f de x igual a x a la n, donde n es un entero positivo. Y nos preguntan cuál es el comportamiento de la gráfica si n es par. Bueno, veamos, estas serían las que n es par, n2, 4 y 6 en esta gráfica, ¿no? Entonces el comportamiento que podemos ver es que la gráfica de la función es una parábola. Si n es par, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver. Si n es par, vamos a decir que si n es par, la gráfica de la función es una parábola. Es una parábola. Una parábola. Y si n es impar, ¿cómo se comporta la gráfica si n es impar? Podemos ver que la gráfica cubre todos los valores de y y todos los valores de x. Entonces podemos decir que el dominio y el rango de esas funciones son todos los números reales. El dominio, si n es impar, el dominio y el rango de las funciones son todos los números reales. Son todos los números reales. El dominio y el rango de las funciones son todos los números reales. Esto del dominio y el rango ya lo han hablado en otros años, ¿verdad? El dominio son todos los valores que toma x en la función. Entonces vemos que para cada número real sobre el eje x va a haber un valor representado sobre la gráfica, y para todo valor y también, pero estas gráficas se extienden infinitamente, ¿no? Esto va a ir abriendo, y va a ir creciendo también infinitamente y se va a ir desplazando hacia la derecha, ¿verdad? Entonces el dominio y el rango son todos los números reales. Eso es lo que estamos diciendo ahí. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué funciones son simétricas respecto al origen? Este término sí creo que es nuevo, el de la simetría, ¿no? Pienso. Simétricas respecto al origen. Entonces son las simétricas respecto al origen serían las impares. ¿Qué significa esto de simétrica respecto al origen? El origen es este punto, ¿no? Entonces significa que si yo tomo un punto sobre la gráfica acá, otro punto que esté a la misma distancia, un punto sobre el otro lado que esté a la misma distancia va a estar exactamente, ¿cómo se llama? Un valor para x. Supóngase que aquí tomo un valor 1, ¿verdad? Y veo cuál es la distancia que está al origen, y aquí tomo un punto que esté para x tome el valor -1. Entonces vamos a ver que esta distancia con esta va a ser la misma. Eso es lo que significa simetría. Igual para todas estas, ¿no? Un punto por acá y otro punto por acá. Si miden lo mismo, entonces estarían a la misma distancia del eje x. Eso es lo que significa la simetría respecto al origen. Eso, entonces serían las de grado impar, ¿no? ¿Qué funciones son simétricas respecto al origen? Las de grado impar. Las de grado impar. Y las simétricas con respecto al eje y serían las de grado par, ¿verdad? Un punto por acá y otro que esté a la misma altura acá, van a estar exactamente a la misma distancia del eje y.
y aquí tomo un punto y aquí otro punto que estén a la misma altura, entonces van a estar a la misma distancia del eje Y. Entonces las pares son simétricas respecto al eje Y. Las funciones de grado impar, las funciones de grado impar, entonces, ¿no? Las funciones de grado par son simétricas respecto al eje Y. Bueno, eso es lo que nos preguntaban ahí en el ejercicio 6.1, inciso A. Pero hay otro inciso por ahí en el que nos dicen complete la tabla. Entonces vamos a completarla. Complete las siguientes tablas. Si tenemos una función de grado constante, eso significa que pues algo así, ¿verdad? F de x igual a una constante o a c, ¿verdad? Una constante con c se representa generalmente una constante. Entonces la función va a ser, la función es de esta forma, así como había puesto bien a, ¿verdad? A sub 0 le escriben aquí. Bueno, la función es de esta forma. ¿Qué tipo de gráfica es? Pues para cada valor de x lleva a tomar siempre un valor constante. Si equivale 1, llévale a. Si equivale 2, llévale a. ¿Verdad? Llévale a, supóngase que ya está por acá. Si equivale 2, llévale a. Entonces, ¿qué tipo de recta es esa? Una recta horizontal. Una recta horizontal. Una recta horizontal. Bueno, y si tenemos una recta, si la gráfica es una recta con pendiente, entonces es una función lineal, f de x igual a x más, a ver, ¿cómo escribíamos? Mx más n, creo. Mx más b, no sé. Ax más b podría ser también, ¿no? En noveno era ax más b, pero en algún momento creo que cambiaron a que la pendiente era m, ¿no? Bueno, y el grado de esta función es 1, grado 1. Si tenemos una función de grado 2, la función va a ser de la forma ax a la 2 más a sub 2 x a la 2 más a sub 1x más a sub 0. Sí, que es lo mismo decir que es una función cuadrática, ¿verdad? Ax a la 2 más bx más c. Lo mismo, solo que con a, ¿verdad? A es a sub 2, b es a sub 1 y c es a sub 0. Lo mismo. ¿Qué tipo de gráfica es? Ya vimos, es una parábola, ¿no? Ya lo vimos. Es una parábola. Una parábola. Bueno. Ejercicio 6.1. Ahí lo tenemos. Bueno, veamos entonces qué más. Ejercicio 6.2. Compare las siguientes gráficas. Y bueno, vamos a copiarlo por partes, porque está en 2 páginas. Aquí vamos a continuar porque estos ejercicios son cortos, ¿verdad? Y nos dice compare, vamos a copiarlo y después lo vemos todo, ¿no? Veamos qué nos dice. Ejercicio 6.2. Compare las siguientes gráficas. Eso es lo que nos dicen acá. Y bueno, acá nos dicen compare 1 y 2, que indica el signo del coeficiente en el comportamiento de la gráfica. Bueno, fíjense que aquí el coeficiente es positivo y aquí es negativo. Si el coeficiente es positivo, entonces la parábola abre hacia abajo, ¿no? Es cóncava.
hacia abajo. Abre hacia arriba, abre hacia arriba, no, abre hacia abajo, cóncava, abre hacia abajo y es cóncava. Bueno, es decir, las ramas van hacia arriba de la gráfica, ¿verdad? Y bueno, es cóncava. Si el signo es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Aquí parece que la concavidad es hacia abajo, ¿no? La parábola abre hacia arriba y es cóncava hacia abajo. La parábola abre hacia abajo y es cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces, si el signo es positivo, es cóncava hacia abajo la parábola. Si es negativo el signo, la parábola es cóncava hacia arriba. Bueno, pues si el signo es positivo, la parábola abre hacia arriba, ¿no? Va hacia arriba, las ramas de la parábola van hacia arriba. Si el signo del coeficiente es negativo, entonces la parábola, las ramas de la parábola abren hacia abajo o van hacia abajo, ¿no? Están dirigidas hacia abajo las ramas de la parábola. Eso es lo que podemos decir. Si el coeficiente es de signo positivo, la parábola no estoy seguro de decir esto, ¿verdad? Abre hacia arriba, ¿no? Y es cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia... Las ramas de la parábola abren hacia arriba, vamos a decir. La parábola abre hacia arriba. Abre hacia arriba, diremos, ¿no? Si el coeficiente es negativo, si el coeficiente es de signo negativo, la parábola abre hacia abajo. Eso es lo que podemos decir. ¿Qué indica el signo del coeficiente en el comportamiento de la gráfica? Bueno, si el coeficiente es positivo, la parábola abre hacia arriba, las ramas de la parábola van hacia arriba. Si el coeficiente de la función es negativo, si el coeficiente principal, estamos hablando, ¿no? Entonces en la gráfica, las ramas de la gráfica van a abrir hacia abajo. Veamos qué más nos dice. En el compare dice 1 y 3, la gráfica 1 y 3, ¿verdad? ¿Qué sucede con la gráfica si disminuye el coeficiente? Bueno, aquí el coeficiente es 2 y aquí es un medio, entonces disminuyó, ¿verdad? ¿Qué pasó con las ramas de la parábola, no? Están más separadas del eje Y. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Las ramas de la parábola se separan del eje Y. Las ramas de la parábola. Ramas le llamo yo, esta es una rama y esta es otra rama, ¿verdad? Por eso digo, si el coeficiente es positivo, las ramas de la parábola abren hacia arriba. Si el coeficiente es negativo, las ramas de la parábola abren hacia abajo. Si el coeficiente disminuye, entonces las ramas de la parábola se separan del eje Y. Las ramas de la parábola se separan del eje Y. Mientras más pequeño es el valor del coeficiente, pues más abiertas las ramas de la parábola con respecto al eje Y, ¿verdad? Esta aquí está más cerrada. Si entre más grande es este valor, entonces se va a ir pegando más al eje Y las ramas de la parábola. Entre más pequeño es, supóngase que más pequeño que un medio, un quinto, ¿no? Entonces significa que las ramas de la parábola van a ir abriendo más y más. Eso es lo que estamos diciendo. Lo podemos ver en un programa. A ver si lo podemos sí, creo que aquí tengo ese programa.
que se llama GeoGebra. GeoGebra, aquí está. Veamos. Para que veamos realmente el comportamiento de esas gráficas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se grafica de una sola vez, ¿no? Solo metemos la función y el programa ya lo grafica, ¿verdad? Por ejemplo, y vale x a la 2, esa, ¿no? Miren la gráfica, ¿verdad? Si graficamos ahí mismo y igual 2x a la 2, digamos, 2x a la 2, entonces vamos a ver, esta es y igual x a la 2, el coeficiente es 1, es esta, ¿no? Esta es y igual x a la 2. Si le ponemos más grande el coeficiente, ¿verdad? Si le vamos aumentando el valor al coeficiente, por ejemplo 5, ¿no? 5x elevado a la 2. Miren, esta es y igual 5x a la 2. Y si el coeficiente aumenta mucho más, pongámosle 20, ¿no? 20x elevado a la 2. Entonces vemos que las ramas de la parábola se acercan. Entre más pequeño es el valor de x, las ramas de la parábola abren, ¿verdad? Pero entre más grande se va haciendo el valor de la parábola, el coeficiente, ¿verdad? Principal de la parábola, entonces se va haciendo más cercana, ¿no? Este es y igual x a la 2, creo, ¿no? A ver, ¿cuál es y igual x a la 2? Ahí está, ¿no? Esta. Y es igual a x a la 2. Esta es, no sé, creo que había dicho otra cosa. Este es y igual a x a la 2. La y igual 2x a la 2 sería esta, ¿no? Se va pegando más las ramas de la parábola, ¿no? Al eje y. Si la función es 5x a la 2, entonces más cerrada todavía con respecto al eje y, ¿no? Más cercana al eje y de las ramas. Y si el coeficiente es 20x a la 2, entonces se va pegando cada vez más al eje y. Eso es lo que nos están preguntando acá, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el coeficiente va disminuyendo, ¿no? Supóngase que le vamos a poner aquí valores más pequeños ahora, ¿no? Y igual 1/2. Y igual 1/2. No sé si lo vamos a poder poner, creo que sí. Y igual a 1/2. Y igual, así, déjenme ver, un paréntesis lo vamos a poner, 1/2 x elevado a la 2, x elevado a la 2, entonces se va a quedar bien abierta las ramas, ya van a ver, miren, es esta, ¿no? Entre más pequeño es el valor del coeficiente, ¿verdad? Esta es la que estamos ahorita, ¿no? 1/2 x al lado. Entonces las ramas quedan mucho más abiertas. Y si le ponemos un valor mucho más pequeño, y igual digamos 0.002, digamos. Entonces tiene que quedar mucho más abierta que esta, ¿no? X a la 2. Entonces ahí podemos ver cómo se abrió, ¿verdad? Muy, muy grande la visión. Pero bueno, en fin, es esta, ¿no? Viene así. A ver si lo podemos ver. Tendría que poderse mover esto. No lo mueve. En fin. Podríamos deshacer eso último porque está muy grande, pero pongámosle uno más pequeño. Y igual 0.0 más pequeño que 0.5, 0.2, digamos, ¿no? X elevado
a la 2. Es esta, ¿no? Entonces, entre más pequeño es el coeficiente, las ramas de la parábola se van abriendo más. Ahora, ¿qué era lo que nos decían con respecto al signo? Y igual a x a la 2. Primero, vamos a ver eso de nuevo, ¿no? Ahí está. Y si graficamos y igual menos x a la 2, y igual menos x a la 2 va a abrir hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el signo del coeficiente? Si es positivo, la parábola, las ramas de la parábola abren hacia arriba y es cóncava hacia abajo. Si el coeficiente es negativo, las ramas de la parábola abren hacia abajo y es cóncava hacia arriba. Eso es lo que determina el signo. Y eso era lo que nos estaban preguntando acá en estos dos incisos, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ojalá se haya entendido, ¿verdad? Yo creo que con la imagen esa se logra ver un tanto. Acá nos dicen, analice la gráfica de la función, complete la tabla y verifique esos puntos en la gráfica. Bueno, veamos entonces. Estamos en el 6.2, entonces esta es continuación, ¿verdad? Veamos. Completemos la tabla, nos dicen, ¿verdad? Veamos. La función es y igual 2x a la 2 menos 4x. Entonces si x vale menos 1, tendremos que resolver que f de menos 1 es 2 por menos 1 a la 2, solo sustituimos el valor de x por este, ¿no? Menos 4 por menos 1. ¿Qué nos queda? Menos 1 a la 2 es 1 positivo, 2 por 1, menos por menos da más, 4 por 1, 4, 2 por 1, 2, más 4, 6. Entonces tiene que estar el punto menos 1,6 sobre la gráfica. Menos 1 para x con 6. Bueno, verifique los puntos. Complete la tabla y verifique esos puntos en la gráfica. Bueno, ahí no se puede ver, ¿no? Pero tal vez la podemos ver acá en este programa. Y igual, ¿cómo era? 2x a la 2 menos 4x. Y igual 2x elevado a la 2 menos 4x. 2x elevado a la 2. No, ahí no es a la 2. Elevado a la 2 menos 4x. Menos 4x. Ahí lo tenemos. Entonces menos 1,6 es este punto de acá. Podemos verlo, ¿no? Menos 1,6. ¿Qué pasó? Ah, bueno, menos 1. No escribí menos 1, ¿verdad? Escribí un 8 ahí. Como par ordenado tiene que ser así, ¿verdad? Lo escribimos como par ordenado, le damos enter y lo tiene que graficar ese punto. Ahí está, ¿no? Menos 1,6 queda en la gráfica de la función. Eso es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Que verifiquemos que el punto ese queda en la gráfica de la función. Esta cosa no me permite verlo, acercarlo, alejarlo. Elige, mueve. No me deja. Bueno, pero ahí se ve que menos 1,6 está en la gráfica de la función. Ahora, si equivale 0, f de 0 sería 2 por 0 a la 2, menos 4 por 0, y todo eso es 0, ¿no? 4 por 0 es 0, 0 a la 2 es 0, por 2 es 0. Entonces, tiene que estar el punto 0,0 también en la gráfica, y es este, ¿no? Y aquí también lo podemos ver en la gráfica que hace este programa. Metemos el punto 0,0. Ahí está, es este, ¿no?
Bueno, 0,0 entonces, ¿verdad? Si x vale 1, f de 1 sería 2 por 1 a la 2 menos 4 por 1. 1 a la 2 es 1, entonces nos queda 2 por 1 menos 4 por 1, 4. 2 por 1, 2, menos 4, menos 2. Entonces tenemos que tener que si x vale 1, y vale menos 2. Aquí está, ¿no? Es este punto de acá. Y lo podemos verificar acá. 1,2. Perdón, 1, menos 2 sería, ¿no? 1, a ver, 1, menos 2 debe ser, ¿no? Ahí está. Es este de acá, ¿verdad? Había puesto 1,2, entonces 1,2 queda arriba, ese sí no está en la gráfica. Es 1, menos 2, ¿no? 1, menos 2, sí, ahí está. Si x vale 2, entonces ¿cuánto vale y? Si x vale 2, y va a ser, o f de 2 va a ser 2 por 2 a la 2, menos 2 por 4. 2 a la 2 es 4, entonces nos queda 2 por 4 menos 8, ¿no? Y aquí es 4 por 2. Al contrario. 4 por 2. Bueno, no importa, daba lo mismo, ¿no? Pero así tiene que ser. El valor de x es el que estamos sustituyendo. Y 2 por 4 es 8, 8 menos 8 es 0. Entonces este punto de acá, 2,0. Entonces si x vale 2, 0 sería el valor, ¿no? Es este punto de acá. Bueno, si x vale 2, y vale 0. Es este punto, ¿no? Y si x vale 3, si x vale 3, f de 3 sería 2 por 3 a la 2 menos 4 por 3. 3 a la 2 es 9, entonces nos queda 2 por 9 menos 12. 2 por 9 es 18 menos 12 es 6. 18 menos 12, 6. Entonces son 3,6. Entonces metemos el punto 3,6. Aquí no se mira, pero en la otra gráfica creo que sí lo podemos ver. Si x vale 3, y vale 6. A ver. No le metí el 3. 3. Ahora sí, ¿no? Y es este punto de acá. Entonces ahí hemos comprobado que los puntos que nos están dando, ¿verdad?, sí están sobre la gráfica de la función. ¿Cuáles son sus interceptos? ¿A qué se le llama interceptos en la gráfica de una función? A los puntos donde toca los ejes. Entonces los interceptos serían 0,0, 2,0 en el eje de las x, ¿verdad? Los interceptos en x podemos contestar acá. Aquí en el eje podemos hacer un espacio, ¿no? Los interceptos en x, 0,0 y 2,0. Intercepto en y, pues 0,0, ¿verdad? Es este mismo, porque aquí toca el eje y. Entonces este también es intercepto en x, pero es también intercepto en y, porque ahí toca los dos ejes, ¿verdad? Entonces intercepto en x donde toca el eje x, 0,0 y 2,0. Intercepto en y, pues 0,0. Al punto B se le llama vértice. ¿Cuál es ese punto? Ah, el punto B es este, ¿no? Este es 1, menos 2. Este es 1, menos 2. Este es el punto B. 1, menos 2. ¿Es cóncava hacia arriba o hacia abajo? Es que estas son las cosas que en el libro de repente no están. Para mí es cóncava hacia abajo, pero en el libro a lo mejor dicen que es cóncava hacia arriba, ¿no? Abre hacia arriba, las ramas abren hacia arriba y es cóncava hacia abajo. Pero en el libro a lo mejor van a decir que es cóncava hacia arriba. Yo digo que es cóncava hacia abajo.
No sabría cómo de repente, ¿verdad? No me voy a poner de acuerdo con el libro. Para mí abre hacia arriba y es cóncavo hacia abajo. En el libro van a decir que es cóncavo hacia arriba. Cóncavo hacia arriba. Es que la concavidad es el hueco pues. Y el hueco está hacia abajo. Para mí es cóncavo hacia abajo. En el libro deben decir que es cóncavo hacia arriba. Yo voy a decir que es cóncava hacia abajo. Abre hacia arriba y es cóncava hacia abajo. Bueno, ¿qué tipo de simetría tiene? Tiene simetría respecto a una recta, ¿verdad? A una recta vertical. ¿Qué tipo de simetría? Bueno, aquí lo que se puede hacer es decir que este valor de x es el eje de simetría, ¿no? El valor de x, que sería 1. Entonces, tiene simetría respecto a una recta vertical. Eso es lo que podemos contestar, ¿verdad? Tiene simetría respecto a una recta vertical. Y en este caso, pues el eje de simetría sería x igual 1, ¿verdad? El valor que toma x acá en el vértice. Podemos nombrarlo, ¿no? Como x igual 1. Este es el eje de simetría. Bueno, ¿cuántos puntos se necesitan como mínimo para trazar la gráfica? Estos tres, ¿no? Vértice y los interceptos. Con el vértice y los interceptos se pueden encontrar la gráfica de una función. Entonces, por lo mínimo son tres puntos. O por lo menos dos, ¿no? Veamos. Si tengo este y conozco el vértice, entonces yo voy a saber que a la distancia que está este punto tiene que haber otro para acá. En realidad son tres, ¿no? Este y este. Para mí, 3 puntos. Tres puntos. El vértice y los interceptos en X podría ser, ¿verdad? El vértice y los interceptos. Bueno, ahí tenemos. Eso era lo que nos preguntaban respecto a esa gráfica, ¿no? Grafique las siguientes funciones polinomiales. Inciso C. Bueno. Grafique las siguientes funciones polinomiales. Bueno, C1, ¿verdad? Vamos a irlas colocando hacia abajo. Si nosotros le damos valores a x, ¿verdad? Sabemos que esta función tiene que tener su vértice en el punto 0,0. ¿Por qué razón? Porque es como las que habíamos visto, ¿no? Las gráficas que nos presentaron acá, ¿no? Como esta. Si el valor de b y c son ceros, entonces el vértice de la función siempre va a estar ahí, ¿verdad? Decíamos nosotros que una función cuadrática es de la forma ax a la 2 más bx más c, ¿verdad? Pero si el valor de b y el valor de c son ceros, entonces el vértice de la gráfica siempre va a estar ahí. Miren que aquí b y c no aparecen, acá tampoco aparecen, entonces el vértice siempre va a estar ahí. Si b y c son ceros, el vértice va a estar en 0,0. Entonces ahí ya tenemos un punto de la gráfica, ¿no? Necesitamos por lo menos 3 puntos. El vértice 0,0. Y lo podemos encontrar incluso si x vale 0
Entonces f de 0 sería 3 por 0 a la 2. 0 a la 2 es 0, entonces nos queda 3 por 0, 0. Es ese, ¿no? El vértice. Y podemos darle unos dos valores, uno a la izquierda, otro a la derecha, del valor de x en el vértice, si x vale 1 y si x vale menos 1. Si x vale 1, entonces f de 1 sería 3 por 1 a la 2. 1 a la 2 es 1, entonces nos queda 3 por 1, y 3 por 1 es 3. Entonces tenemos el punto 1,3. Tenemos este punto, 1,3. Si x vale menos 1, porque dijimos le damos un valor a la izquierda y otro a la derecha, del valor de x en el vértice, entonces con esos tres puntos podemos graficar. F de menos 1 va a ser 3 por menos 1 a la 2. Menos 1 a la 2 sería menos 1 por menos 1, 1 positivo, 3 por 1, 3. Entonces tenemos el otro punto, menos 1,3. Con esos tres puntos graficamos. ¿Cómo queda la gráfica? Entonces, 1, 2 para x, 0, menos 1, menos 2, 1, 2, 3. Bueno, 0,0 el vértice acá, ¿no? Acá. 1,3 por acá, ¿verdad? Y menos 1,3 por acá. Entonces la gráfica de la función vendría a ser esta, ¿no? Algo así. No nos piden otra cosa más que la gráfica, pero podemos decir nosotros que el dominio de f, ¿verdad? O si no, sí, dominio de la función, a ver, ¿cómo se escribe? Dominio de la función sería de 0 más infinito, no, sería los números reales para todos los valores de x, r. Y el rango de la función son los valores de y. El rango de la función sería de 0 más infinito, de 0 cerrado a más infinito, los valores que toma y. Bueno, eso podríamos decir. Aparte de que presentamos la gráfica, podríamos hablar sobre el dominio y el rango, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente. Después vamos a graficarlas en el programa que tenemos ahí, todas de una sola vez, ¿verdad? Para que las comparemos. Bueno, el vértice de esta función va a estar en 0,0. Si x vale 0, f de 0 es menos 1/4 por 0 a la 2. 0 a la 2 es 0. Y menos 1/4 por 0 es 0. Así que este es el vértice, 0,0. Es el punto más bajo, ¿no? Si x vale 1, f de 1 va a ser, bueno, pongámosle 2 mejor para que nos resulte más fácil de graficar, ¿no? Si x vale 2, tenemos menos 1/4 por 2 a la 2. Entonces esto va a ser menos 1/4 por 4, ¿no? Y menos 1/4 por 4 se cancela este con este, nos queda menos 1. Si x vale menos 2, dijimos que le vamos a dar un valor positivo a la derecha del valor de x en el vértice, o un valor a la derecha del vértice y un valor a la izquierda. Entonces tenemos esos dos y son simétricos, ¿verdad? F de menos 2 va a ser pues menos 1/4 por menos 2 a la 2. Menos 2 a la 2 es positivo 4. Y menos por más da menos, se cancela 4 con 4, entonces nos queda menos 1. Con esos puntos podemos graficar. Tenemos los puntos 2, menos 1 y menos 2, menos 1. Y el vértice, ¿verdad? Entonces graficamos. Esta no era la que iba a elegir. Esta. Bueno, entonces 1, 2 para x, menos 1, menos 2. Otra cosa que podemos haber dicho en la anterior es cóncava hacia abajo, ¿no? Cóncava hacia abajo. Abre hacia arriba, cóncava hacia abajo. Eso podemos decir, ¿verdad?
Aquí 0, ¿verdad? Bueno, vértice en 0,0, 1 para y, menos 1 para y, menos 2, bueno, menos 3 no lo vamos a necesitar. 2 con menos 1 por acá, ¿no? Y 2 negativo con menos 1 también por acá. Entonces la gráfica debe ser algo así. Algo así. Las ramas se extienden infinitamente. Abre hacia abajo, cóncava hacia arriba, ¿no? Dominio en la función de todas las funciones cuadráticas o de todas las funciones polinomiales, el dominio siempre es lo real. El rango de la función, como son cuadráticas, este sí viene de menos infinito a 0, o de menos infinito a 0, 0 incluido. Cóncava hacia arriba. Bueno, eso podemos decir. Faltan otras, ¿no? Faltan 2 más. Ahí vamos, inciso C, 3. Menos x a la 2. Bueno, el vértice en 0,0 ya lo hemos visto, ¿no? Y dijimos que si la función cuadrática es de esta forma, ax a la 2 más bx más c. Pero si b es 0 y c es 0, entonces el vértice siempre va a estar ahí, 0,0. Eso hemos dicho, ¿no? Si x vale menos 1 y si x vale 1, digamos. No, si x vale, sí, si x vale 1, f de 1 va a ser pues menos 1 a la 2. El menos lo copiamos, 1 al lado es 1 y como que tuviéramos un menos 1 por 1, menos 1. Tenemos el punto 1, menos 1. Si equivale a menos 1, f de menos 1 va a ser menos 1 a la 2, ¿no? Pero menos 1 a la 2 es positivo 1, entonces nos queda menos, como que tuviéramos un menos 1 aquí afuera, por 1, y eso da menos 1, entonces tenemos el punto menos 1, menos 1. Con esos 3 puntos graficamos. Abre hacia abajo, ¿no? Cero. Bueno, el vértice 0,0, ¿no? 1 con menos 1 por acá y menos 1 con menos 1 por acá. Entonces la gráfica así, ¿no? Esa sería la gráfica de la función. El dominio, esto siempre hay que decirlo en todas las gráficas, ¿no? De las funciones. El dominio de todas las polinómicas siempre va a ser R. El rango en este caso sí es de menos infinito a 0. De menos infinito a 0, los valores que toma y. Cóncava hacia arriba, ¿no? Abre hacia abajo, cóncava hacia arriba. Y por último tenemos C4. Vértice 0,0. Si equivale, digamos, 3, digamos, si equivale 3. F de 3 va a ser 3 a la 2 entre 3, ¿no? Entonces nos queda 9 entre 3, que es 3. Tenemos el punto 3,3. 3,3. Si equivale menos 3, f de menos 3 va a ser menos 3, así, ¿verdad? Al cuadrado entre 3. Miren que este no va al cuadrado, ¿no? Solo lo que está arriba. Entonces menos 3 a la 2 es 9, entre 3, positivo 3. Tenemos el punto menos 3,3. Con eso graficamos.
Abre hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Bueno, 0, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. No necesitamos más valores, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vértice en 0,0. 3,3. Uno de los puntos que sería por acá, ¿no? Y menos 3, menos 3 por acá. Menos 3,3, perdón, por acá. Entonces la gráfica va a ir así, algo así, ¿no? Así. Entonces, dominio de la función, esto siempre hay que decirlo, los reales. Rango de la función, en este caso es de 0 a más infinito, los valores que toma ahí, ¿no? De 0 cerrado a más infinito, cóncava hacia abajo. En el libro van a decir que es cóncava hacia arriba, pero en realidad es cóncava hacia abajo. Eso es lo que tenemos. Podemos graficarlas en el programa este que tenemos acá, 3x a la 2. Vamos a quitar todo esto. Y igual 3x a la 2. 3x elevado a la 2. Ahí está, fue la primera, ¿no? Ahí está la gráfica, ¿verdad? Solo para que la miremos. ¿Qué puntos le dimos nosotros? Le dimos 0,0, 1,3 y menos 1,3. Los podemos ver aquí. 0,0, 1,3, 1,3 y menos 1,3. Negativo 1,3. Ahí está, esos eran los 3 puntos que nosotros dimos. Podemos llevarla para allá y dejar esta mejor, ¿verdad? Porque por mejor presentación, una mejor presentación, aquí la vamos a colocar. Sería esta, ¿no? La gráfica. La podemos dejar en vez de la que nosotros habíamos hecho, que está más bonita así, ¿no? La otra, menos 1/4 de x a la 2. Entonces quitamos todo esto. Y igual así entre paréntesis, menos 1/4 x elevado a la 2. Y ahí tenemos, ¿no? ¿Qué puntos le dimos? 0,0, 0,0. Ahí está. Creo que le dimos 2. A ver. 2 y menos 2. Entonces, menos 2, menos 1. 2, menos 1 y menos 2, menos 1. 2, menos 1. 2, menos 1. Y el otro era menos 2, menos 1. Esos fueron los puntos que nosotros obtuvimos. Podemos llevarla también allá y sustituir la que nosotros habíamos presentado como solución. ¿Dónde? Aquí. Ahí está. Ahí está la gráfica, ¿verdad? Y menos x a la 2. Ese punto no lo hubiera deshecho. Bueno, menos x a, y igual menos x a la 2. Menos x a la 2.
¿Qué punto dimos? Bueno, 0,0. ¿Qué otros puntos dimos? 1, menos 1 y menos 1, menos 1. 1, menos 1 y menos 1, menos 1. Ahí está. También la podemos llevar para presentarla mejor, ¿verdad? Tener una mejor presentación de la gráfica. Lo colocamos acá. Bueno, podemos quitar las cosas que están feas ahí, ¿no? Esa era la gráfica. X a la 2 entre 3 es la última, ¿verdad? Sí. No quiero quitar este punto. Vamos a... Bueno. J1. Vamos a... ¿Cómo lo presentamos? X... A ver si funciona, ¿no? X elevado a la 2 sobre 3, así digo yo que tiene que funcionar, ¿no? Ajá. Ahí está, ¿verdad? 0,0, 3,3 y menos 3,3. 0,0 ya está. 3,3 menos 3,3. Esos fueron los puntos que le dimos. La copiamos. Bueno, y la llevamos. La pegamos por aquí. Le quitamos eso, creo que nos quedó de la imagen que habíamos presentado nosotros. Esas serían las gráficas, ¿verdad? Ahí se miran con claridad los valores que le dimos a X y los valores que obtuvimos para Y y los puntos graficados, ¿verdad? Ahí se miran con claridad. Entonces ahí tenemos esas 4 gráficas, que fue lo que nos pidieron en el ejercicio, en el inciso C del ejercicio 6.2, creo. Sí, ahí está, 6.2. Bueno, ahí dejamos esa parte.